Hola y bienvenido al curso LibreOffice Writer. Mi nombre es Benny Blanco y voy a ser tu instructor. Dentro del campo de la informática tengo una experiencia de más de 20 años trabajando desde ser un analista de helpdesk hasta la actualidad, especializándome en servidores Linux y Unix, así como en el Data Science, el Cloud Computing y muchas otras tecnologías de punta. ¿Qué vas a aprender en este curso? Aquí vamos a dar en principio una breve introducción sobre cómo trabajar con LibreOffice, así como los diversos sistemas que se pueden encontrar a la par de esta maravillosa herramienta. Posterior a esto, vamos a conversar sobre las opciones de texto, impresión, así como diversas formas o formatos que podemos utilizar dentro de LibreOffice Writer. Vamos a mejorar nuestra productividad aprendiendo el uso de tablas, así como la corrección ortográfica. Vamos a exportar documentos y te voy a enseñar algo sobre la seguridad del documento. Por último, tenemos una guía para la elaboración de un informe técnico donde vamos a aprender bastante sobre cómo es la estructura de estos informes, así como los materiales o cómo debemos nosotros realizar uno de forma correcta. Una vez más, bienvenido a este curso. Mi nombre es Benny Blanco. Diferencias entre suites de ofimáticas. En este caso vamos a hablar un poco sobre las diferentes suites de ofimática que nos podemos encontrar en Linux. En principio tenemos el OpenOffice, el LibreOffice y más recientemente e introduciéndose bastante bien al mercado, el WPS. Sin embargo, vamos a hablar un poco sobre cuál puede ser la diferencia entre cada uno de ellos y si son iguales, cuál podemos escoger. Evidentemente, en este caso vamos a trabajar con LibreOffice y es el que recomiendo ampliamente. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre la historia. En un principio existía un proyecto llamado StarOffice. Este se trataba de una suite de ofimática que fue sacada por primera vez en los años 80 por la empresa alemana Star Division. Este proyecto fue comprado por la compañía Sun Microsystems en el año 99 y posteriormente el código de StarOffice fue liberado, además de que el proyecto cambió para llamarse Sun OpenOffice. En el 2009 se anuncia la compra de Sun Microsystems por parte de Oracle, cosa que desagradó mucho a los desarrolladores de OpenOffice. Sin la relación con Sun, decidieron tomar el código libre del Open para crear lo que conocemos como LibreOffice. Entonces, después de muchos otros acontecimientos, la mayoría de los sistemas libres, dígase Debian, Ubuntu y diversas versiones de Linux, terminaron por cambiar el OpenOffice que utilizaban hace muchos años por LibreOffice, haciendo crecer aún más la comunidad de desarrollo de este último. Más recientemente tenemos el conocido WPS Office, que anteriormente fue conocido también como el Kingsoft Office, y esta es una suite ofimática para Microsoft Windows, Linux, Android y otros sistemas operativos como iOS también. Esta fue desarrollada por una compañía china que incluye algunos componentes como lo es el caso de Writer, Presentation, Appreciate y otros. Sin embargo, lo que es el OpenOffice, el LibreOffice y el WPS son productos algo similares. No obstante, pueden existir algunas diferencias, como por ejemplo en su ciclo de desarrollo. Puede ser que la comunidad de LibreOffice es más activa y ofrece en este sentido un producto en constante evolución, mientras que quizás lo que sería OpenOffice tiende a lanzar versiones cada ciclos de tiempo más largos. Estéticamente puede que presenten algunas diferencias en los procesadores de texto. Ahora, después de haber trabajado con estas suites por mi parte y bueno, con la evolución que han tenido cada una de ellas a lo largo de todos estos años, no queda más que decir que todas son excelentes alternativas tanto para ambientes personales como para ambientes corporativos y funcionan muy bien como una alternativa gratuita a lo que es la popular suite de oficina de Microsoft que todos conocemos. Vamos a conversar un poco sobre las características que nos presenta LibreOffice Writer. LibreOffice Writer te va a permitir diseñar y producir
producir documentos de texto que pueden incluir ilustraciones, tablas y diagramas. Asimismo, puedes guardar los documentos en muchos formatos, incluyendo el formato estandarizado, Open Document o ODF, el formato .doc para Microsoft Word o XHTML, y además puedes incorporar su documento fácilmente al formato de documentos portable PDF. También permite crear documentos básicos como memorándums, emails, currículums y combinación de documentos, así como archivos largos, complejos o con varios apartados con bibliografías, tablas de referencia e índices. Este también incluye funciones útiles como lo que es el corrector ortográfico, diccionarios, autocorrección, separación silábica, una gran cantidad de plantillas que podrás utilizar para casi cualquier propósito, y también puedes crear tus propias plantillas mediante algunos asistentes. En el caso del diseño, LibreOffice Writer nos ofrece una amplia variedad de opciones para diseñar documentos. Posee también ventanas de estilo, formatos, así como navegadores. En el caso de la impresión de los documentos, contiene también numerosas herramientas de maquetación y dibujo que son aptas para la creación de documentos profesionales como folletos, boletines e invitaciones. Ahora, vamos a ver en esta clase cómo descargar LibreOffice. LibreOffice es una suite de ofimática la cual viene por defecto con varias características, como acabamos de mencionar hace unos instantes, y aplicativos como lo es el Writer, el Calc, que es el semejante de Microsoft Excel en el caso de LibreOffice. Asimismo tenemos el Draw, tenemos el Impress, el Match, el Writer, el Calc, y tenemos otras herramientas bastante importantes e interesantes. Sin embargo, en este curso nos vamos a enfocar únicamente en lo que va a ser de momento el LibreOffice Writer. Aquí también tenemos un recurso externo. Si vienes de un sistema operativo como lo es Windows y no viene instalado el LibreOffice Writer por defecto, lo puedes descargar e instalarlo en tu equipo. Tenemos un link hacia lo que es la página oficial de LibreOffice Writer, donde vas a poder realizar la descarga como yo la estoy realizando en este momento, la cual tenemos también en el recurso externo libreoffice.org. En esta página tenemos también algunas opciones directas para lo que es la descarga de LibreOffice Writer, no sin antes indicarte que también puedes tener alguna documentación, puedes realizar algunos descubrimientos, puedes verificar algunas cosas dentro de esta página web, puedes verificar la documentación y también tener alguna información importante. Asimismo, puedes cambiar el idioma entre en lo que está el español, el italiano, el inglés, el chino y otros. Ahora, en este caso nosotros vamos a descargar el LibreOffice. Aquí en esta clase tienes el recurso externo para descargarlos para Windows de 32 bits. Ahora, ¿cómo vamos a realizar este proceso de descarga? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a hacer clic en donde nos indica escoge tu sistema operativo y posteriormente vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En el caso de Linux, el LibreOffice viene por defecto en lo que es Linux Debian, Linux Ubuntu y otros sistemas operativos. En el caso de Windows no viene por defecto. Una vez que hayamos seleccionado nuestro sistema operativo y validado que no sea el que tenemos nosotros disponibles para este curso, vamos a hacer clic en Download y posteriormente vamos a venir a la ventana de descargas. Esta ventana debería aparecer automáticamente en tu pantalla la opción para la descarga. Una vez ubicado en nuestra pantalla de la descarga, vamos a hacer clic en guardar archivo, vamos a hacer clic en aceptar y vamos a esperar a que el proceso de descarga finalice por completo en nuestro equipo. En la siguiente clase vamos a comenzar con el proceso de instalación de LibreOffice. Es un proceso normal, el cual tienes una serie de indicaciones en la siguiente clase. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando. En esta clase vamos a conocer un poco sobre nuestro LibreOffice Writer y sus diversas funciones. En la parte superior tenemos la barra de título, que es donde nos muestra el nombre de nuestro archivo. Luego tenemos la barra de menús, muy similar a la de Microsoft Office. Posteriormente tenemos la barra de herramientas estándar y del lado derecho la barra de herramientas buscar. Debajo de esta tenemos la barra de herramientas de formato o formateo. Tenemos la regla en la parte superior y del lado izquierdo de nuestra área de trabajo tenemos una hoja blanca en el centro u área de trabajo mencionada anteriormente. Del lado derecho tenemos la barra de desplazamiento que nos permite ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en nuestro documento. En la parte inferior tenemos la barra de navegación, tenemos otra barra de desplazamiento inferior y en la parte inferior tenemos la barra de estado
las vistas y por último la barra de zoom. En el centro, como te había mencionado, bueno, tenemos nuestra área de trabajo y también tenemos lo que llamamos un punto de inserción, que sería el denominado pie. Crear un documento nuevo. Para crear un documento nuevo disponemos de varias opciones. Simplemente hacemos clic en el botón nuevo ubicado en la barra de menús. Podemos utilizar la combinación de teclas Control U o haciendo clic primero en el menú Archivo, luego en Nuevo y seleccionamos Documento de texto. Y nos encontramos con un documento nuevo ya listo para trabajar. Para abrir un documento anteriormente creado y guardado también contamos con diversas opciones. Hacemos clic en el botón Abrir ubicado en la barra de menús o haciendo clic primero en el menú Archivo y luego en Abrir. Una vez hecho esto nos encontramos con el siguiente cuadro de diálogo, donde debemos seleccionar el archivo que queremos abrir. Para esto nos movemos por toda la estructura de directorios hasta encontrar el archivo deseado y luego lo seleccionamos. Hacemos clic en el botón Abrir y nos encontramos con nuestro nuevo documento o con nuestro documento abierto y listo para trabajar. Además, podemos observar que si queremos acceder a algunos de los documentos recientes con los que hemos trabajado, contamos con una opción Documentos recientes que se encuentra en el menú Archivo. Basta hacer clic en alguno de ellos y se abrirá. Guardar un documento. Una vez terminado nuestro trabajo en un documento o en el caso de querer salvar copias intermedias del mismo, procedemos a guardarlo. Esto podemos realizarlo de diversas maneras. Hacemos clic en el botón Guardar en la barra de menús. Utilizamos la combinación de teclas Control G o hacemos clic primero en el menú Archivo y luego en la opción Guardar. Hecho esto, nos encontramos con el siguiente cuadro de diálogo, donde elegimos el lugar para guardar el documento, el tipo de archivo del mismo. Al desplegar vemos una lista de todos los formatos con los que contamos, incluyendo los de la suite de Microsoft Office y demás. Después de guardar por primera vez un documento, no debemos reingresar sus datos, sino que simplemente guardamos repitiendo los pasos anteriores. ¿Guardar cómo? En este caso, de que queramos guardar un documento con un nombre distinto, contamos con la opción de guardar el mismo documento con otro nombre. Para hacer esto, seleccionamos el menú Archivo y luego la opción Guardar. Y nos encontramos con un cuadro de diálogo, similar al anterior, en el cual cambiamos el nombre del archivo y procedemos a guardarlo. Una vez terminado el trabajo en el documento activo y en caso de no querer cerrar la aplicación, procedemos a cerrar el documento. Para esto seleccionamos el menú Archivo y la opción Cerrar. Con esto conseguimos cerrar el documento, pero la aplicación continúa abierta. En caso de no haber guardado el documento, la aplicación nos pregunta si deseamos guardarlo. Para salir de LibreOffice, contamos con varias formas para salir de LibreOffice. 1. Podemos seleccionar la opción Salir de LibreOffice del menú Archivo. Podemos presionar las teclas Control Q o hacemos clic en el botón de control de la ventana Cerrar o presionamos la combinación de teclas Alt F4. Al igual que en el caso de cerrar un documento, Writer nos preguntará si deseamos guardar el o los archivos que se hayan modificado. Ingreso y edición de texto. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo documento, para lo cual contaremos con varias opciones, haciendo clic en el botón Nuevo de la barra de menús, utilizando la combinación de teclas Control U y yendo al menú Archivo. Luego presionando en Nuevo y en Documento de texto. Una vez creado un nuevo documento tendremos la página lista para comenzar a trabajar. Cabe destacar que nuestro texto quedará limitado por lo que es el recuadro de la página que nos indican los márgenes que delimitan el área imprimible. En este nuevo documento el tamaño, la orientación y los márgenes del papel se encuentran predefinidos, sin embargo pueden ser modificados. Sobreescribiendo texto. Para poder sobreescribir texto se deberá activar la tecla Insert del pad de teclas de manejo de página. De esta manera podemos ir escribiendo sobre el texto existente. La selección de texto se podrá hacer de las siguientes maneras. Con el botón izquierdo presionado y arrastrándolo por el texto, veremos cómo se marca el área que nosotros recorremos con negro o azul.
Esto nos indica la zona del texto seleccionada. De esta manera podremos fácilmente marcar la porción de texto con la que deseamos trabajar. Otra manera de realizar esta tarea es la de cliquear sobre el texto, lo cual hará lo siguiente. 2 clics marcará la palabra entera, 3 clics la línea de texto y 4 clics marcará el párrafo. Para marcar porciones de texto de forma alterna, deberemos seleccionarlas pulsando Control y seleccionando el texto de forma alternada con el botón izquierdo del mouse. Para seleccionar todo el documento, podremos hacer en la barra de menús la secuencia Menú Editar, luego presionar Seleccionar todo, o bien realizando en el teclado la combinación de teclas Control E. También se podrá seleccionar el texto manteniendo presionada la tecla Shift y las flechas derecha, izquierda, arriba y abajo de nuestro teclado. De esta manera podremos navegar por el texto seleccionando la porción deseada del mismo. Copiar y cortar texto. Para realizar esto contaremos con varias maneras, las cuales se procederán a detallar. Una vez que tengamos alguna porción de texto seleccionada, podremos notar que se activarán en la barra de herramientas los botones de cortar y copiar para realizar estas tareas. Presionando el botón derecho del mouse sobre el área en blanco veremos que se despliega el menú contextual, en el cual tendremos varias opciones entre las cuales se encuentran las de nuestro interés, cortar o pegar. Otra manera de hacer esto es haciendo en la barra de herramientas la secuencia de menú editar y luego presionando en cortar o lo mismo para copiar. Cortar o copiar el texto seleccionado también se podrá hacer con el teclado haciendo la combinación para cortar Control X y Control C. Pegar texto. Una vez realizada alguna de las acciones del punto anterior, ya sea cortar o copiar texto, podremos proceder a pegarlo de alguna de las siguientes formas. En la barra de menús, con el botón pegar, en el menú contextual en el cual tendremos la opción pegar, realizando en la barra de menús la secuencia menú editar y presionando pegar o con el teclado y la combinación Control B. Para deshacer los cambios producidos en el texto se podrá hacer de dos formas. En la barra de menús con la secuencia menú editar y luego presionar en deshacer, pegar en portapapeles. Con el teclado en la combinación Control Z. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Manejo de imágenes en el texto. Insertando una imagen desde un archivo. Para insertar una imagen desde un archivo debe situarse en la parte del documento donde desea insertarla y a continuación ir a Menú, Insertar y seleccionar la opción Imagen. Desde el cuadro de diálogo Insertar imagen, elija el archivo e insertar y luego presionar Abrir. Podemos notar que al pie del cuadro de diálogo se encuentran dos opciones. Previsualizar, que nos permite ver la imagen que pondremos en nuestro documento, e Insertar como enlace, que permite tener actualizada la imagen. Esto es, que si se produce una modificación en el archivo de origen, dicha modificación se verá reflejada en el documento. Modificación de las propiedades de la imagen. Al insertar una imagen podemos notar que aparece junto a ella un icono con un ancla. Esto identifica la forma en que nuestra imagen se encuentra insertada dentro del texto, más precisamente el tipo de anclaje que tiene. Para poder modificar las propiedades de imagen, podemos hacerlo desde el menú Formato y luego presionando en Imagen, Propiedades, o bien haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre la imagen, lo que abrirá un cuadro de diálogo que veremos a continuación. Una vez en las propiedades, en la pestaña Tipo y en el bloque Ancla se pueden cambiar el tipo de anclaje de la imagen, que podrá ser al párrafo, en el cual la imagen se coloca en el borde superior del párrafo en el centro de la línea, al carácter, aquí la imagen se comporta como un carácter más de renglón de texto en el que se inserta, afectando la altura de la línea, a la página, la imagen se inserta en el encabezado superior del documento y como carácter. En la parte Ajustar podemos modificar la posición de la imagen respecto al texto del documento. Los ajustes que podemos configurar serán ninguno, que es donde el archivo no tendrá ningún tipo de ajuste. Antes se ajusta el texto al lado derecho de la imagen si hay espacio suficiente. Después se ajusta el texto al lado derecho de la imagen si hay espacio.
Paralelo, se ajusta el texto por los 4 lados de la imagen. Continuo, coloca la imagen delante del texto. Ideal, se ajusta el texto automáticamente a la izquierda, a la derecha o a los 4 lados de la imagen, teniendo en cuenta que si la distancia entre la imagen y el margen de la página es de menos de 2 centímetros, el texto no se ajusta. En esta ventana se puede configurar también el espacio en centímetros existentes dentro de los distintos bordes de la imagen al texto que lo rodea, en cualquiera de las 4 direcciones. De este modo solo tendrá que personalizar las capas arriba, superior o inferior, e izquierda o derecha del bloque espacios. Además, en el bloque opciones podremos seleccionar otras opciones, valga la redundancia, dependiendo a veces del tipo de ajuste seleccionado. Estas opciones son: primer párrafo. El párrafo inicia un nuevo párrafo debajo de la imagen tras pulsar la tecla Enter. El espacio entre los párrafos lo determina el tamaño de la imagen. En el fondo, mueve el objeto seleccionado al fondo. Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado el tipo de ajuste continuo. Contorno, ajusta el texto siguiendo la forma de la imagen. Esta opción no está disponible para el tipo de ajuste continuo ni para los marcos. Solo en el exterior. Ajusta el texto solo alrededor del contorno de la imagen y no en zonas abiertas dentro del objeto. En la pestaña Recortar podremos configurar el tamaño de la imagen como así también recortar la misma. Desde el bloque Tamaño de la imagen se puede visualizar en centímetros las dimensiones que presenta la imagen. También se podrá cambiar el tamaño de una imagen en una dirección determinada arrastrando el marcador respectivo hasta conseguir el tamaño deseado. En el bloque Escala se puede visualizar la proporción del tamaño de la imagen. Desde el bloque Recortar se puede recortar los 4 lados de la imagen por separado y comprobar el resultado en el dibujo, para recortar el tamaño de la imagen sin que ésta altere su forma. Una vez recortada la imagen, debe activar la casilla Mantener la escala, para así mantener la proporción de la imagen original. Sin embargo, si selecciona la casilla Mantener el tamaño de la imagen, se modifica la forma de la imagen, con lo que se pierde la proporcionalidad. En la pestaña Borde podremos agregarle a la imagen bordes de diferentes tipos y tamaños, como así también sombras con sus respectivos colores. Eliminar una imagen. Para borrar una imagen debemos primero seleccionarla y luego presionar la tecla Suprimir del pad de manejo de página. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Configuración de página e impresión de texto. Para cambiar todos los aspectos de las páginas del documento, tales como margen, tamaño, orientación y demás, accedemos a la opción Página del menú Formato y nos encontramos con el siguiente cuadro de diálogo. Allí veremos algunas pestañas como Organizador, Página, Área, Transparencia, Cabecera, Pie, Borde, Columnas y Nota de pie. A lo largo de este capítulo iremos explicando las diversas configuraciones que podemos dar a nuestra página usando Writer. En la pestaña Organizador, si queremos dar un estilo a nuestro documento, lo podemos hacer haciendo clic en Estilo, donde tendremos varias opciones. En caso de que deseemos cambiar el tipo de papel que utilizamos, definir uno nuevo o cambiar su orientación, hacemos clic en la pestaña Página y nos encontramos con lo siguiente, donde vemos que podemos cambiar el tipo de papel que deseemos utilizar, así como sus dimensiones. Una vez que efectuemos algún cambio, Writer automáticamente lo tomará. En este cuadro de diálogo podremos cambiar los 4 márgenes de la página a nuestro gusto. A esto lo hacemos modificando los valores de las 4 opciones ubicadas en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo. Para insertar un encabezado, hacemos clic en la pestaña cabecera del cuadro de diálogo de estilo de página y nos encontramos con la siguiente pantalla. Para empezar, marcamos la casilla que dice Activar cabecera y vemos que se nos habilitan las demás opciones. Podemos predefinir los márgenes y la ubicación del mismo. Una vez hecho esto, se nos habilitará un pequeño cuadro de texto en la parte superior de cada página, en el que podemos escribir y al hacerlo se actualizarán todos los encabezados de la página.
y al hacerlo se actualizarán todos los encabezados de cada página, ya que el encabezado para todas las páginas es el mismo. Insertar notas al pie. Una nota al pie es una aclaración que se escribe con respecto a un término, como por ejemplo al citar una bibliografía generalmente se detallan datos sobre la misma. Para hacer esto nos ubicamos en la parte del texto sobre la cual deseamos insertar una nota al pie. Como podemos apreciar, esta ventana es casi igual a la anterior. Para empezar, hacemos clic en la opción Activar pie de página y veremos que, al igual que en el caso anterior, se nos habilitan todas las opciones. También modificamos las opciones a gusto y una vez que aceptemos las mismas nos encontraremos con un cuadro de texto para modificar en la parte inferior de cada página, el cual modificamos a gusto. Al igual que en el caso del encabezado, el pie de página es el mismo para todas las páginas. Bordes de página. Para cambiar los bordes de todas las páginas hacemos clic en la pestaña Bordes del cuadro de diálogo de estilo de página y nos encontramos con lo siguiente. Aquí podemos definir el tipo de trazo que deseemos para el borde, seleccionando cualquier tipo de trazo en la opción Línea en los tipos predeterminados de la etiqueta. Disposición de líneas definimos si queremos bordes en las partes superior, inferior, derecha o izquierda. Podemos elegir todas o algunas de estas opciones y en caso de querer personalizarlo hacemos clic en cualquiera de los 4 bordes de las figuras que aparecen debajo de la etiqueta definido por el usuario y vemos que se van marcando y creando los bordes. Además, podemos darle sombras en cualquiera de los 4 ángulos al borde y a esto lo hacemos seleccionando cualquiera de las opciones que aparecen debajo de la etiqueta sombra. También podemos cambiar su distancia con respecto al borde. Además, vemos que podemos cambiar el color tanto del borde como de su sombra respectivamente. Y por último, podemos ubicar los bordes a partir de una distancia cualquiera del texto, cambiando los valores que aparecen debajo de la etiqueta distancia. Vista preliminar. La vista preliminar nos permite tener una perspectiva general sobre cómo va a verse el documento antes de ser impreso. Contamos con niveles de zoom y podemos ir y luego imprimir. Para acceder a la vista preliminar tenemos 2 opciones. Una, hacemos clic en su correspondiente botón de previsualización de impresión. Y también podemos ver nuestro archivo como un archivo HTML haciendo clic en el menú Archivo y luego la opción Previsualizar en navegador. Para imprimir un archivo, una vez que el documento esté listo podemos acceder a imprimirlo. Esto lo podemos hacer de 3 maneras distintas. Una, hacemos clic en el botón Imprimir archivo directamente ubicado en la barra de herramientas. Podemos hacer clic en el menú Archivo y luego en la opción Imprimir, o presionamos la combinación de teclas Control P. Las 3 opciones nos llevan al siguiente cuadro de diálogo, donde podemos seleccionar la impresora si necesitamos hacer varias copias y podemos imprimir todo el documento, algunas páginas o una selección de texto antes prefijada. Para la configuración de la impresora, en el caso de querer cambiar alguna configuración de la impresora u opción, hacemos clic en el botón Propiedades. Posteriormente podemos cambiar el tamaño del papel y la orientación, así como otros valores de la impresora que generalmente no es aconsejable modificar. Estilos. Seleccione estilos y formato en la barra de herramientas para abrir una ventana secundaria. Y a continuación haz clic en estilos de carácter. Desde aquí podrás seleccionar y modificar, si así lo deseas, uno de los estilos predefinidos o bien puedes crear uno nuevo. Al crear un nuevo estilo, tienes la opción de utilizar alguna configuración predeterminada y añadir modificaciones o crearlo desde cero. Para aplicar el formato que se ha creado, marca el texto y luego selecciona tu estilo en la lista. También puedes seleccionar el nuevo estilo al principio. De esta manera, cuando comiences a escribir, el texto aparecerá directamente con este formato. Crear, modificar y actualizar estilos de párrafo. En la barra de herramientas selecciona estilos y formatos. En la ventana secundaria que aparece selecciona estilo de párrafo. Se puede modificar un nuevo estilo de párrafo a partir de uno ya existente. De esta manera tendrás un formato de base al que añadirle nuevas características o crear uno nuevo totalmente. Selecciona
un estilo, haz clic con el botón derecho sobre él y pulsa Nuevo. Se abrirá una nueva ventana desde la que podrás definir las propiedades del nuevo estilo. Una vez hecho esto, puedes aplicar el nuevo estilo sobre un párrafo ya escrito, seleccionando el texto y haciendo clic sobre el estilo que hayas creado. Para aplicar el estilo sobre un texto que aún no has escrito, sitúa el cursor en el lugar correspondiente de la página, selecciona su estilo y comienzas a escribir. El nuevo texto ya aparecerá con un estilo personalizado. Párrafos. ¿Cómo modificar el interlineado? Opciones como mínimo, fijo o exacto y proporcional múltiple. Para modificar el interlineado de un párrafo, debes seleccionar el texto deseado y hacer clic en Formato o Párrafo, o Format y Paragraph si tu LibreOffice Writer es en inglés. Desde la pestaña Sangría y Espaciado o Indents and Spacing, puedes elegir la opción de espaciado que prefieras. Como mínimo, define el interlineado mínimo para adaptarse al mayor tamaño de fuente del texto seleccionado. Fijo o exacto, define un interlineado específico que el procesador de texto Writer no ajusta. Proporcional o múltiple, define un interlineado que aumentará o disminuirá en función del porcentaje que se introduzca. Por ejemplo, si se introduce un espaciado de 1:3, el interlineado aumentará un 30%. Saltos de página. En la barra de herramientas, haz clic en Formato y Párrafo. Y a continuación selecciona la pestaña Flujo de texto o Text Flow en el cuadro de diálogo que aparece. No dividir el texto. Al introducir el salto de página, se mueve el párrafo completo hasta la siguiente página. Mantener párrafos juntos impide que se introduzca un salto de página entre párrafos. Ajuste de huérfanas define el número mínimo de líneas que debe conformar el párrafo antes de insertar el salto de página. Al seleccionar esta opción, se desbloqueará el cuadro Líneas, donde se introduce el número deseado. Si al llegar al final de la página el número de líneas es inferior al que se introdujo, el párrafo completo se moverá a la siguiente página. Ajuste página antes del salto. Al igual que en la opción anterior, se debe proporcionar el número deseado. Si el número de líneas al principio de la página es inferior al que se introdujo previamente, la posición del salto de página se ajustará de forma automática. Veamos un ejemplo de ajuste de huérfanas. Supongamos que nos encontramos ante una disposición del texto como la que vemos a continuación. Al seleccionar ajuste de huérfanas e introducir el número 3 en la casilla correspondiente, haremos que el párrafo completo se desplace hasta la siguiente página. Configurar una línea de varios niveles. Sitúa el cursor en el punto del documento donde quieras insertar la línea y ve a las opciones Formato, Numeración y Viñetas. Selecciona un estilo y comienza a desarrollar la lista. Para moverse entre los distintos niveles, utiliza las teclas Tab o Shift más Tab. La opción Número te permite elegir el estilo que prefieras. Puedes ver las modificaciones instantáneamente en la columna de la derecha. En este ejemplo se ha cambiado un rombo negro por la letra A. Columnas. Para crear columnas vamos a seleccionar Formato, Columnas, y una vez en el cuadro de diálogo que aparece, introduce el número de columnas que necesites. Para cambiar el número de columnas, repite el procedimiento y elige un número diferente. En la misma ventana se encuentran las opciones para cambiar el ancho de la columna y para definir el espacio entre ellas, así como para eliminar las líneas de separación, insertar y eliminar un salto de columna. Para esto, sitúa el cursor dentro de la columna en la que quieres insertar el salto y haz clic en Formato o Párrafo. En la pestaña Flujo de texto, marca la casilla Insertar y en Tipo, elija Columna. Para eliminar el salto, desmarque la casilla Insertar.
Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Formateo de texto. Una vez que hayamos ingresado algún texto o a medida de que lo vayamos deseando, vamos a poder crear un tipo de letra para nuestro texto. Esto es comúnmente denominado fuente o tipografía. Y para hacer esto, primero vamos a seleccionar el texto que ya hemos quizás creado dentro de nuestro documento de Writer. Posteriormente, podemos proceder de dos maneras. Podemos ir a la barra de menús y podemos observar una especie de combo box que nos va a indicar el tipo de letra o de fuente que podemos tener o que podemos estar utilizando en este momento. Asimismo, podemos hacer clic en el menú formato y posteriormente la opción carácter y nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla. A medida de que vayamos seleccionando los distintos tipos de fuente en la parte inferior de la pantalla, vamos a ver cómo va a ir quedando el texto. Existen fuentes denominadas TrueType y esto quiere decir que se utilizarán o van a utilizar la misma fuente que se ve en la pantalla cuando se imprime el documento. En este caso, o en el caso de no seleccionar una fuente de este tipo, el Writer hará lo posible a la hora de imprimir para utilizar una fuente igual a la que se ve en pantalla. En el caso de que necesitemos comenzar a escribir con el texto o con un formato distinto, no seleccionamos ningún tipo de texto y nos posicionamos simplemente donde deseemos escribir. Luego vamos a poder cambiar la fuente del texto. El tamaño del texto también lo podemos cambiar aquí en esta pantalla o lo podemos cambiar directamente en la barra de menú directamente. Al igual que en el caso anterior, vamos a poder ver que el tamaño del texto varía y vamos a poder visualizarlo antes de aceptar definitivamente el cambio. Al igual que en el caso anterior, si queremos directamente escribir el texto con otro formato, simplemente lo cambiamos como ya hemos visto y luego comenzamos a escribir. Ahora, el estilo del texto. En este caso, vamos a contar también con distintos estilos para aplicar al texto. Estos son negrita, cursiva y el subrayado. Podemos combinar los distintos estilos o combinarlos para darles el estilo que deseemos a nuestro texto. Para aplicarlos, podemos proceder de varias formas y esto lo tienes en el archivo externo que tenemos en esta clase. Asimismo, si deseamos dar algo de color a nuestro texto, podemos hacer clic en la barra del botón color del carácter dentro de la barra de menú y vamos a ver que encontramos una paleta de colores de la cual debemos o podemos seleccionar el color deseado. Asimismo, podemos ir en la opción formato y luego la opción carácter y posteriormente podemos hacer clic en donde dice efectos de fuente y nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla, en donde vamos a poder también seleccionar el color para nuestro texto. Ahora, vamos a conversar un poco sobre lo que es el formateo del párrafo. Para dar distintos formatos a un párrafo, podemos acceder primero en el menú formato y posteriormente a la opción párrafo, como te indiqué en opciones anteriores. Aquí nos vamos a encontrar con el siguiente cuadro de diálogo. Como podemos ver, vamos a disponer de 8 pestañas distintas que se irán explicando a medida que vamos a avanzar en el capítulo. En principio tenemos la sangría y los espacios. Para cambiar el formato de la sangría de cada párrafo, podemos hacer clic en la pestaña sangría y espacios, como vemos en la imagen. Asimismo, podemos cambiar su alineación y los valores que éste tome antes del texto, en el mismo y después del mismo. Para ello podemos modificar los valores antes de texto, después de texto y primera línea que estoy seleccionando en este momento. Asimismo podemos cambiar el espaciado entre párrafos en forma general o en forma particular. Para ello podemos colocar los valores que aparecen debajo de la etiqueta espacio, modificando los valores de encima del párrafo y debajo del párrafo. También podemos cambiar el espacio entre cada línea del párrafo modificando los valores del interlineado, donde contamos con diversas opciones que podemos ir también cambiando. En el caso de la alineación, podemos hacer clic en la pestaña alineación y nos encontramos con el siguiente cuadro de diálogo. Aquí podemos apreciar que tenemos 4 opciones para cambiar la alineación del texto, bien sea izquierda, derecha, centrada y justificada. Además, para cambiar la alineación del texto, vamos a contar con 4 botones ubicados en la barra de herramientas, los cuales cumplen con las mismas funciones que las opciones que te acabo de indicar anteriormente. También tenemos el flujo de texto, que en esta pestaña vamos a contar con opciones para modificar la separación por sílabas de cada palabra al terminar la línea, en caso de que ésta no quepa o no tengamos espacio para ubicarla. Además, podemos configurar diversos saltos de página y diversas opciones. En la pestaña numeración podemos contar las líneas del párrafo y contamos con distintos estilos para aplicar numeraciones, en tabulaciones o tabuladores
Estos nos van a permitir prefijar un espacio determinado y a partir de allí, presionando la tecla Tab de nuestro teclado, nos vamos a posicionar a partir de la misma. Podemos fijar una tabulación de dos formas distintas. En principio podemos hacer clic en la regla horizontal ubicada en la parte superior de nuestra pantalla y vamos a hacer clic con el botón izquierdo del mouse y fijamos la marca de la tabulación, como estamos haciendo en este momento. Como vemos, primero debemos seleccionar dónde queremos colocar la tabulación y posteriormente vamos a establecer si queremos que los espacios en blanco se completen con un carácter de relleno y finalmente vamos a hacer clic en el botón nuevo. Entonces se va a crear la tabulación correspondiente. También podemos crear de esta forma todas las tabulaciones que queramos. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando.